subsistir con independencia y dignidad. Mi hija continuaba sollozando, aunque ahora sus lágrimas reflejaban más lástima de sí misma que verdadero arrepentimiento. Padre, no comprendes la magnitud de tu error. Has destrozado nuestra unión familiar, exclamó entre gemidos. ¡Negativo! Respondí con una serenidad que me asombró. Fueron ustedes quienes fracturaron los lazos familiares al considerarme un impedimento para sus aspiraciones personales. Mi yerno intentó una última táctica desesperada. Señor Francisco, todos podríamos convivir en su nueva residencia. Podríamos reconstruir nuestros vínculos familiares. Fernando, contesté firmemente, mi nuevo apartamento cuenta con 2 habitaciones. Una para mi descanso y otra para las visitas que yo personalmente elija recibir. Jamás volverán a determinar mi lugar de residencia ni mi estilo de vida. Aquella noche, tras su partida con expresiones de profunda decepción, me instalé en el jardín que había cultivado personalmente 4 décadas atrás. Era mi última velada en la vivienda que había sido mi refugio durante tantos años. Paradójicamente, en lugar de melancolía, experimentaba una tranquilidad extraordinaria. Había ejecutado la determinación más complicada de mi existencia, pero simultáneamente la más emancipadora. Ya no experimentaría el temor permanente de ser desalojado de mi propio techo. Ya no toleraría ser tratado como un inconveniente. Ya no fingiría ignorar sus conversaciones sobre mi propiedad como si ya les perteneciera. A la mañana siguiente, viernes temprano, nos congregamos en la notaría para formalizar la transacción. Llegué escoltado por el doctor Martínez. La familia compradora apareció con sus 2 pequeños y una esperanza en sus rostros que evocó mis propias ilusiones juveniles. Señor Francisco, expresó el padre, queremos que comprenda que protegeremos su vivienda como si fuera un patrimonio invaluable. Reconocemos todo el cariño que invirtió en edificarla. Así lo espero, repliqué, porque esta construcción nació del amor y merece continuar siendo un hogar dichoso. Carla y Fernando irrumpieron en la notaría en el último instante, aún albergando la esperanza de impedir de algún modo la operación. «Padre», imploró mi hija, «por favor, reflexiona nuevamente. Podemos hallar otra alternativa». «La única alternativa», declaré, «consistía en que ustedes me valoraran como progenitor y propietario legítimo de mi residencia, pero optaron por el camino de la coerción y el engaño. Ahora deben enfrentar las repercusiones de sus elecciones». Al estampar mi firma en el documento de venta, percibí como si me liberara de una carga aplastante. Ya no era el anciano frágil que sus descendientes pretendían recluir para apropiarse de sus posesiones. Era Francisco Herrera, un individuo libre que había recuperado el dominio de su existencia. Los días posteriores fueron vertiginosos. Debí embalar 45 años de vida en aquella residencia, determinar qué transportaba a mi nuevo apartamento y qué abandonaba. Contraté una compañía de traslados profesional, completamente diferente a la que Carla y Fernando habían contemplado contratar para donar lo que consideraban inservible. Mi hija se presentó durante el traslado, pero ya sin la actitud imperativa de las semanas precedentes. Parecía genuinamente arrepentida, o quizás simplemente procesaba que verdaderamente había perdido la vivienda que creía suya por derecho. «Padre», manifestó mientras yo supervisaba el empaque de los muebles del salón, ¿existe alguna posibilidad de reparar esta situación? «Carla», respondí, «podemos restaurar nuestra conexión si estás dispuesta a honrarme como tu padre, no a considerarme tu obligación. Pero la residencia», comenzó a objetar,
La residencia ya fue vendida, interrumpí. Ese capítulo está cerrado. Ahora la cuestión es si deseas mantener una relación saludable conmigo en mi nueva etapa o si prefieres continuar lamentándote por una herencia que nunca estuvo asegurada. El lunes temprano me trasladé a mi nueva residencia. Era un espacio radicalmente distinto a la casa. Contemporáneo donde la casa era clásica. Compacto donde la casa era amplia. Céntrico donde la casa era periférica. Pero poseía algo que la casa había extraviado en los últimos años. Era absolutamente mío, sin presiones, sin manipulaciones, sin amenazas. La primera semana en el apartamento implicó adaptación. Dominé el funcionamiento de los electrodomésticos contemporáneos. Me familiaricé con los vecinos. Exploré la zona. Descubrí que habitar en el centro ofrecía ventajas inesperadas. Podía desplazarme caminando a los establecimientos comerciales. Disponía de transporte público inmediato. Había centros culturales y espacios verdes próximos. También descubrí algo más trascendental, que podía experimentar felicidad sin la construcción que había levantado con tanto sacrificio. La casa había sido significativa cuando simbolizaba estabilidad, protección, logro personal, pero cuando se transformó en origen de tensión y manipulación, perdió su valor sentimental. 2 semanas posteriores al traslado, Carla me visitó en el apartamento. Llegó solitaria, sin Fernando, con una disposición muy diferente a la que había exhibido durante los meses de presión. «Padre», expresó cuando le ofrecí café en la mesa nueva del comedor. «Vine a solicitarte disculpas. Comprendí que actué terriblemente mal. Te consideré como un obstáculo, como si carecieras del derecho a determinar tu propia existencia». «Carla», repliqué, «valoro tu disculpa, pero necesito verificar que comprendes realmente tu error». «Comprendo», manifestó con lágrimas en los ojos, «que intenté expulsarte de tu propia vivienda para apropiarme de lo que era tuyo. Comprendo que te presioné y manipulé para que ejecutaras lo que yo deseaba. Comprendo que me comporté como una hija codiciosa, no como una hija que te ama genuinamente». Era la primera ocasión en meses que Carla hablaba con honestidad absoluta. «¿Y Fernando?», y pregunté. «Fernando está sumamente molesto conmigo», confesó. «Afirma que por mi responsabilidad perdimos la oportunidad de habitar en una casa espaciosa. Alega que fui demasiado evidente con mis intenciones. Sostiene que debería haber sido más discreta». Esa respuesta confirmó todo lo que necesitaba saber sobre Fernando. No lamentaba haber intentado manipularme. Estaba irritado porque la manipulación fracasó. No había aprendido que su comportamiento era reprobable. Había aprendido que debían ser más precavidos en el futuro. «Carla», inquirí, «¿qué opinas de lo que expresa Fernando?» «Padre», respondió tras una extensa pausa, «creo que Fernando se enamoró más de tu propiedad que de mí. Creo que durante estos años él me incentivó a presionarte porque ambicionaba habitar en esa casa, no porque verdaderamente se preocupara por ti». Era una revelación significativa. Carla comenzaba a comprender que había sido manipulada por su propio esposo, que Fernando había utilizado su avaricia natural para sus propios objetivos. No la exoneraba completamente, pero al menos explicaba parcialmente su conducta. «¿Y qué planeas hacer con esa información?», y pregunté. «No lo sé», confesó. «Fernando y yo estamos dialogando extensamente sobre esto. Él sostiene que podemos superar la situación. Yo ya no estoy tan convencida de que compartamos los mismos principios». Durante los meses subsiguientes, Carla me visitó regularmente en el apartamento. Inicialmente, las visitas eran tensas.
repletas de disculpas y reproches recíprocos, pero gradualmente comenzamos a reconstruir una relación más genuina. Le relaté sobre los años de presión que había experimentado, sobre las conversaciones que había escuchado inadvertidamente, sobre el terror que había sentido de terminar internado en un asilo contra mi voluntad. Ella me compartió sobre las presiones económicas que enfrentaban, sobre cómo Fernando la había persuadido de que yo requería atenciones especializadas, sobre cómo había comenzado a percibir mi casa como la solución a todos sus problemas. Padre, manifestó en una de esas conversaciones, siempre pensé que esa residencia sería mía eventualmente. Desde pequeña, tú y mamá siempre declararon que todo lo que poseían era para mí. Creo que comencé a pensar que tenía derecho a esa casa, incluso mientras tú estuvieras con vida. Carla, expliqué. Cuando tu madre y yo declarábamos que todo era para ti, nos referíamos a después de nuestro fallecimiento. Nunca pretendimos decir que tenías derecho a expulsarnos de nuestra propia residencia para apropiarte de nuestras posesiones. Era una distinción crucial que muchas familias no logran comprender. Los progenitores trabajan y ahorran pensando en dejarles un legado a sus descendientes. Pero eso no implica que los hijos posean derecho a ese legado mientras los padres estén vivos. La herencia es un obsequio que se otorga después del fallecimiento, no un derecho que se puede exigir durante la vida. 6 meses posteriores a la venta de la casa, Carla tomó una determinación que me sorprendió. Vino al apartamento un domingo por la tarde y me comunicó que se estaba separando de Fernando. Padre, expresó, comprendí que Fernando me transformó durante estos años. Él me saturó la mente con ideas sobre tu dinero, tu casa, tu herencia. Me hizo creer que eras egoísta por desear continuar habitando en una casa amplia. Me convenció de que lo óptimo para todos era que te trasladaras a un asilo. ¿Y ahora qué piensas? Pregunté. Ahora pienso que Fernando jamás se preocupó por ti. Se preocupó por tus bienes y me utilizó para intentar conseguirlos. Cuando la casa se vendió y ya no había nada que obtener, su actitud hacia mí cambió radicalmente. Carla me narró que Fernando había comenzado a culparla por haber perdido la casa, que le reprochaba constantemente por no haber sido más astuta en su estrategia, que había comenzado a presionarla para que me solicitara dinero prestado, aprovechando que yo había recibido una suma considerable por la venta. ¿Y los niños? Pregunté preocupado por mis nietos. Los niños están confundidos, confesó Carla, pero considero que a largo plazo estarán mejor. Aprenderán que las relaciones familiares no se fundamentan en el dinero o las propiedades. Aprenderán a quererte por quien eres, no por lo que posees. La separación de Carla y Fernando fue complicada, pero imprescindible. Durante el proceso legal, emergieron muchas realidades sobre Fernando que ni Carla ni yo conocíamos. Tenía deudas significativas que había estado ocultando. Había estado planeando usar mi casa como garantía para obtener más créditos. Había estado calculando el valor de mis bienes mucho antes de que iniciara la presión para internarme. Padre, me expresó Carla cuando finalizó el divorcio. Fernando me estafó a mí tanto como intentó estafarte a ti. Yo creí que él me amaba, pero en realidad amaba lo que pensaba que yo iba a heredar. Con Fernando eliminado del panorama, la relación entre Carla y yo comenzó a sanar auténticamente. Ella se trasladó con los niños a un apartamento más reducido, pero confortable. Consiguió un empleo superior. Comenzó a construir una vida autónoma. Ya no hablaba de herencias o propiedades, sino de planes, sueños, proyectos personales. Los nietos también comenzaron a visitarme regularmente en mi apartamento. Inicialmente extrañaban la casa espaciosa con el jardín,
pero gradualmente se acostumbraron al nuevo espacio. Sebastián, que ahora tenía 18 años, me expresó algo que me conmovió profundamente. «Abuelo, me agrada más este apartamento. Aquí pareces más feliz». Tenía razón. En mi apartamento yo era genuinamente feliz, por primera ocasión en años. No debía preocuparme porque alguien intentara desalojarme. No debía escuchar conversaciones sobre cuándo sería conveniente que me trasladara. No debía fingir que no percibía cuando medían habitaciones o calculaban reformas. Un año posterior a la venta, me enteré de que la familia que había adquirido mi casa había ejecutado exactamente lo que habían prometido. La habían protegido como un tesoro. Habían mantenido el jardín. Habían restaurado algunos detalles originales. Habían colmado las habitaciones de vida y alegría. Me alegró saber que mi casa había encontrado una familia que la merecía. También me enteré de algo adicional. Fernando había intentado contactar a los nuevos propietarios para ofrecerles servicios de mantenimiento de la propiedad. Evidentemente estaba intentando encontrar alguna manera de seguir vinculado a la casa que había perdido. Los nuevos propietarios, que conocían la historia a través del doctor Martínez, rechazaron inmediatamente su propuesta. 2 años posteriores a la venta, Carla vino al apartamento con una noticia inesperada. Se había enamorado nuevamente de un hombre viudo con 2 hijos que la trataba con respeto y cariño auténtico. «Padre», expresó, «quiero que conozcas a Raúl, pero antes necesito que sepas algo crucial. Él desconoce cuánto dinero posees. Desconoce que vendiste una casa. Desconoce todo sobre herencias». Yo no le mencioné esos temas porque aprendí que el amor verdadero no tiene relación con el dinero. Conocí a Raúl unas semanas después. Era un hombre trabajador, honesto, que hablaba de Carla con cariño genuino. Cuando me consultó sobre mi vida, le relaté que era un jubilado que vivía confortablemente en su apartamento. No mencioné inversiones, propiedades vendidas o herencias futuras. Y él no indagó. «Señor Francisco», me expresó Raúl al concluir esa primera cena, «Carla me compartió que ustedes atravesaron por momentos complicados, pero que ahora mantienen una buena relación. Me alegra porque la familia es lo más trascendental». Era exactamente la actitud que yo había esperado encontrar en Fernando años atrás. Carla y Raúl se casaron en una ceremonia sencilla en el registro civil. Yo estuve presente, orgulloso de observar a mi hija feliz de verdad por primera ocasión en años. Durante la pequeña celebración que organizamos en mi apartamento, Carla me llevó aparte. «Padre», manifestó, «gracias por haberme enseñado la lección más trascendental de mi vida. Gracias por haberme demostrado que las relaciones familiares no se fundamentan en el dinero. Gracias por haber tenido el coraje de vender la casa en lugar de permitir que te desalojáramos de tu propio hogar». «Tita, Carla», respondí, «vender esa casa fue lo más complicado que ejecuté en mi vida, pero también fue lo más inteligente, porque me permitió descubrir que podía ser feliz en otros lugares, y te permitió descubrir que me aprecias por ser tu padre, no por lo que puedo legarte. Hoy, 5 años posteriores a haber vendido la casa que construí con tanto amor, vivo una existencia plena y tranquila en mi apartamento del centro. Tengo una excelente relación con Carla, quien me visita porque desea estar conmigo, no porque necesite algo de mí. Tengo una buena relación con Raúl, quien me trata como un suegro respetado, no como una fuente potencial de beneficios. Y tengo una relación maravillosa con mis nietos, quienes me aprecian por ser su abuelo, no por lo que piensan que pueden heredar. El dinero de la venta de la casa
Me permite vivir confortablemente sin depender de nadie. Tengo asistencia doméstica cuando la requiero, servicios médicos privados, la libertad de viajar, alimentarme bien, disfrutar de espectáculos, todo sin tener que tolerar que nadie me presione, me manipule o me trate como un estorbo. También decidí hacer algo constructivo con parte de ese dinero. Creé un pequeño fondo de asistencia para personas mayores que están siendo presionadas por sus familias para abandonar sus hogares. Trabajo con abogados especializados en derechos de adultos mayores para ofrecer asesoramiento gratuito a quienes se encuentran en situaciones similares a la que yo viví. Una de las personas que más me impactó en este trabajo fue doña Carmen, una señora de 80 años cuyos hijos deseaban vender su casa para cuidarla supuestamente mejor en un geriátrico. Señor Francisco, me expresó cuando vino a consultarme. Mis hijos me dicen que la casa es demasiado grande para mí, pero yo sé que la quieren vender para dividirse el dinero. Le compartí mi propia experiencia. Le expliqué sus derechos legales, le presenté a abogados que podían asistirla. 6 meses después, doña Carmen había logrado establecer límites claros con sus hijos y continuaba habitando en su casa, pero con acuerdos familiares más honestos. Gracias a su historia, me expresó doña Carmen en una de nuestras últimas reuniones, comprendí que tengo derecho a determinar cómo y dónde deseo vivir, mientras esté en condiciones de hacerlo. Mis hijos aprendieron que no pueden presionarme para que ejecute lo que les conviene a ellos. Casos como el de doña Carmen me confirman que ejecuté lo correcto vendiendo mi casa. No solo me salvé a mí mismo de una situación insostenible, sino que mi experiencia puede asistir a otros adultos mayores que se encuentran en circunstancias similares. En mi cumpleaños número 79, que celebré en mi apartamento con Carla, Raúl, mis nietos y algunos amigos del edificio, hice una reflexión que deseo compartir con todos los que me han escuchado hasta aquí. Hace 5 años, expresé a los presentes, vendí la casa más significativa de mi vida para preservar mi dignidad. Fue la determinación más complicada que tomé, pero también la más liberadora, porque aprendí que una casa es solo un lugar donde habitar, pero un hogar es cualquier lugar donde uno se siente respetado y apreciado. También aprendí, continué, que los bienes materiales pueden destruir familias si no se manejan con sabiduría, que los hijos ocasionalmente necesitan recordar que sus padres continúan siendo personas con derechos y sentimientos, no solo fuentes de herencia futura, pero sobre todo aprendí que nunca es tarde para tomar control de la propia vida, que a los 74 años, 80 años o la edad que sea, uno puede modificar de rumbo si la situación actual no lo hace feliz. Esa noche, después de que se marcharan todos los invitados, me instalé en el balcón de mi apartamento contemplando las luces de la ciudad. Pensé en Elena, en cómo se habría sentido observando todo lo que había transcurrido. Considero que habría estado orgullosa de las decisiones que tomé. Considero que habría comprendido que vender nuestra casa era la única manera de preservar la dignidad que ella me había enseñado a valorar. Si hay alguien escuchando que está atravesando por una situación similar, si hay algún adulto mayor que se siente presionado por su familia para tomar decisiones que no desea tomar, quiero que sepan que tienen opciones, que no están obligados a tolerar maltratos solo porque provienen de la familia, que tienen derecho a vivir sus últimos años con dignidad y respeto. Y si hay algún hijo o hija escuchando que está contemplando presionar a sus padres para que reconsideren sus opciones de vivienda, quiero que reflexionen sobre algo.
Sus padres trabajaron toda la vida para construir lo que poseen. Respeten ese esfuerzo. Permitan que vivan en paz, en el lugar que eligieron mientras tengan capacidad para hacerlo. Mi historia comenzó con una hija que intentó desalojarme de mi propia casa para apropiarse de mi propiedad, pero culminó con una familia reconstruida sobre bases de respeto mutuo, con relaciones honestas y con la tranquilidad de saber que tomé las decisiones correctas en el momento correcto. ¿Y tú qué harías si tus propios hijos te presionaran para abandonar tu hogar? ¿Tendrías el coraje de defenderte, aunque eso signifique tomar decisiones drásticas? ¿O te permitirías ser manipulado esperando mantener la paz familiar? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Y comparte también si esta historia te evocó alguna situación en tu propia familia. Porque el respeto hacia los adultos mayores es un tema que nos afecta a todos, como hijos y como futuros adultos mayores. Y recuerda siempre, una casa se puede reemplazar, pero la dignidad personal es irreemplazable. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si carecieras del derecho a determinar tu propia vida. La mejor herencia que puedes dejarles a tus hijos no es una propiedad. Es el ejemplo de cómo vivir con dignidad hasta el último día.